Más que nada como para que no tengan que estar esperando a que yo borre y copie, ¿sí? Así que vamos a hacerlo en la primera parte teórica y lo demás vamos a pasar a la pizarra. Bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. En el día de hoy, sí, nos toca ver el último ítem, sí, o el último concepto dentro de la cursada, sí, de inglés básico, que va a estar siendo el de verbal tenses, sí, que son los tiempos verbales. Únicamente en inglés básico se ve present simple, past simple and future simple, sí. Son los únicos tres tiempos que vamos a estar viendo. Seguramente son los más conocidos, los que habrán visto en el secundario también. Vamos a pasar a hablar en primer lugar del present simple, ¿sí? Del presente simple. Chicos, cuando hablamos de presente simple, ¿para qué utilizamos el presente simple? ¿En qué tipo de oraciones lo podemos estar encontrando? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Exactamente, Nati. Cuando hablamos de presente simple, sí, va a ser el tiempo verbal que vamos a estar utilizando, ya sea para actividades habituales, sí, o para estados. Cuando hablamos de estados, nos referimos a hechos eh, como, un ejemplo, un estado sería que la Tierra es redonda, ¿sí? A eso se le llaman estados, a ese tipo de oraciones, sí, se le llama estados. Entonces, el presente simple, sí, lo vamos a estar usando para estados o para actividades habituales, ¿sí? Ahora, tenemos que saber que dentro del presente simple vamos a estar encontrando tres estructuras, ¿sí? Una para las oraciones en afirmativo, otra para las oraciones en negativo y otra para las oraciones en interrogativo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta dentro de las oraciones afirmativas? La estructura, igualmente se los voy a estar escribiendo acá, ¿sí? Como para que ustedes lo puedan ver. La estructura del presente simple, ¿sí? Cuando la oración es afirmativa, va a comenzar por un sujeto, va a tener un sujeto y va a ser seguida por un verbo, ¿sí? Ese verbo, si es plural, ¿sí? Si el sujeto es plural, el verbo va a ser infinitivo, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de verbos en infinitivo, ¿sí? Estamos hablando de los verbos base, que son los verbos que no, que digamos que no los vamos a estar modificando, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos que el sujeto de dicha oración es singular, ¿sí? Si es he, she o it, a ese verbo se le va a estar agregando la es al final, ¿sí? La S. Después va a ser seguido por un complemento. Igualmente ahora se los voy a escribir. Entonces dijimos que cuando es presente simple, sí, y la oración es afirmativa, vamos a tener un sujeto, vamos a tener un verbo en infinitivo, sí,
En infinitivo cuando el sujeto dijimos que es plural. Ahora, si el sujeto es singular, cambia, ¿sí? Se le agrega la es al final al verbo. Ahí les estoy mandando. Ahora, dentro de las oraciones en presente simple, pero las oraciones tanto negativas como interrogativas, ¿qué es lo que aparece en dichas oraciones? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Exactamente, Eve. Tanto en las oraciones negativas como en las oraciones interrogativas vamos a tener la presencia de los verbos auxiliares. En este caso, al ser presente simple, los verbos auxiliares que vamos a estar utilizando van a ser do o das, ¿sí? Do para sujetos plurales y das para sujetos singulares. Igualmente se los anoto. Ahora, cuando la oración sí es negativa, vamos a tener un sujeto que va a ser seguido, ya sea por do o por das, ¿sí? Dependiendo si es plural o singular, más el verbo, obviamente en infinitivo, ¿sí? Eso sí, recuerden que siempre, pero siempre que haya en la oración un verbo auxiliar, el verbo base, sí, que es el verbo en infinitivo, nunca va a cambiar, ¿sí? Siempre que haya presencia de un verbo auxiliar, el verbo nunca, pero nunca cambia, ¿sí? No se modifica. Entonces tenemos, dijimos, un sujeto más do o das, ¿sí? Dependiendo si es singular o plural, seguido por el verbo en infinitivo, seguido por el complemento. ¿Necesitan que se los vaya anotando en el chat o igualmente lo van entendiendo? Buenísimo, cualquier cosita, si no, ya saben, me chiflan y lo voy anotando. Ahora entonces vamos a pasar a la última estructura, ¿sí? De nuestro tiempo presente, que es las frases en interrogativo, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Esto va a pasar en todos los tiempos verbales que ustedes vean, ¿sí? Cuando la oración es interrogativa, siempre, pero siempre van a cambiar de lugar. El sujeto con el verbo auxiliar. ¿Esto qué significa? Que en las oraciones interrogativas, el verbo auxiliar va a pasar a estar delante de la oración, ¿sí? La oración va a estar comenzando con el verbo auxiliar, en este caso ya sea do o das, seguido por el sujeto, más el verbo en infinitivo, más el complemento, ¿sí?
Entonces, vamos a hacer un repasito y a recordar. Cuando hablamos de present simple, ¿sí? Dijimos que son las oraciones que vamos a estar usando, perdón, el tiempo verbal que vamos a estar usando para las actividades habituales, ¿sí? O para los estados. Sus estructuras son, para oraciones afirmativas, vamos a tener un sujeto seguido por un verbo, ¿sí? Que dicho verbo va a ser en infinitivo, ¿sí? Cuando el sujeto es plural, y si el sujeto es singular, se le va a estar agregando una es, ¿sí? Una s al final, más un complemento. Si la oración es negativa, vamos a tener ya la presencia de los verbos auxiliares. Entonces, va a estar compuesta por un sujeto, seguida por do o por das, ¿sí? Si es sujeto plural, el auxiliar va a ser do, si es sujeto singular. En ese caso, vas a tener que usar do. Igualmente, siempre, pero siempre delante vas a tener algún otro sujeto, no es que te van a aparecer solos en la oración. Dependiendo de lo que quieras decir. ¿Tenés algún ejemplo o alguna oración puntual? Y por ejemplo que diga, eh, o sea, es como que me confunde la parte donde usás o sea, para you estoy segura que se usa el do you, tal cosa, pero para el your, por ejemplo, dice your mother o your parents, ahí es como que estoy hablando ya en plural. Entonces, si estoy diciendo your Claro, parents, uso claro, pero si do, vos decís your mother, el sujeto sí. ahí es mother. Entonces tengo que usar el das. Entonces ahí usas das. Ahora, si vos decís your parents, está diciendo tus padres, al ser padres, Claro, tengo que usar el, el do. el do, porque es sujeto plural. Claro, ahora me quedo bien la duda. Gracias, profe. Claro, por eso siempre te decía que cuando es you o your, o sea, principalmente, perdón, cuando es your, siempre vas a tener seguido de otra cosa que te va a estar indicando si el sujeto es plural o si es singular, porque porque vos estás hablando de tú. Como es tú, siempre vas después a tener algo, ya sea, no sé, tú, no sé, bueno, en este caso, tu familia, si es poner un ejemplo, tu familia, el decir familia y hacer algo global, también va a ser sujeto plural, pero siempre vas a tener algo que te va a estar indicando si el sujeto es singular o plural. Entonces, estábamos en la parte de oraciones negativas. De nada, sujeto más do o das, ¿sí? Dependiendo si el sujeto es plural o si es singular, seguido. Recuerden que en este caso, al ser negativa, perdón que no les dije, vamos a estar negando, ¿sí? Siempre que es negativo, lo que vamos a estar negando va a ser el verbo auxiliar. Lo pueden escribir como do not, does not, o don't, o doesn't. De cualquier manera que ustedes lo quieran escribir, va a ser tomado como válido, ¿sí? Seguido por el verbo en infinitivo más el complemento. Y en tercer lugar tenemos las oraciones interrogativas, ¿sí? En donde dijimos que el sujeto cambia de lugar con el verbo auxiliar, ¿sí? Entonces va a ser do o does, seguido por el sujeto, más el verbo en infinitivo, más el complemento. Esas son las tres estructuras, ¿sí? Que vamos a estar viendo o que ustedes van a estar encontrando en el presente simple, ¿sí? Ahora, en segundo lugar, el segundo tiempo que vamos a estar viendo es el past simple. ¿Sí? Cuando hablamos del pasado simple, ¿para qué utilizamos el pasado simple?
¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Cuando hablamos de pasado simple, tenemos que recordar que va a ser el tiempo verbal que vamos a estar usando, ¿sí? Para las acciones que transcurrieron en un momento definido del pasado. Cuando decimos en un momento definido del pasado, significa que en la oración a nosotros nos va a estar indicando cuándo fue que ocurrió. ¿Sí? Por eso dice en un momento definido del pasado, ¿sí? En la oración siempre va a haber ya sea una palabra o una frase, ¿sí? Que nos va a estar indicando el momento exacto. Ahora, al igual, sí, que en el presente simple, las estructuras son tres, tanto para afirmativo como para negativo o como para interrogativo, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de pasado simple, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Acá no nos vamos a estar basando en si el sujeto es singular o si el sujeto es plural, no. En este caso nos vamos a estar basando en el tipo de verbo, ¿sí? ¿Por qué digo en el tipo de verbo? Porque en el pasado simple vamos a estar encontrando dos. Por un lado tenemos a los verbos regulares y por el otro lado a los verbos irregulares. Cuando hablamos de verbos regulares, ¿sí? Van a estar haciendo aquellos verbos a los que se les va a estar agregando la terminación id, ¿sí? Terminación ed. Cuando hablamos, ¿recuerdan todas las reglas que estuvimos viendo cuando vimos la parte de verbos? Bueno, todas esas reglas se aplican a los verbos regulares, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de los verbos irregulares, van a estar siendo aquellos verbos que no van a estar siguiendo justamente ninguna de las reglas mencionadas anteriormente. En ese caso, sí, como son varios los verbos irregulares, creo que son 145, me parece, si mal no recuerdo. En ese caso, chicos, ustedes van a tener un listado, ¿sí? Que yo se los voy a estar dando, de todos los verbos irregulares, ¿sí? Como para que cuando llegue la hora del examen, ustedes puedan fijarse en el listado eh, y puedan verlos, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos, para las oraciones afirmativas, vamos a tener un sujeto, ¿sí? Más un verbo en pasado. Cuando hablamos de verbo en pasado, recuerden que si es un verbo regular, le van a agregar ed al final, ¿sí? Ed. Si es un verbo irregular, van a ir al listadito, ¿sí? Y se van a fijar cuál es el pasado de dicho verbo. Recuerden que cuando hablamos de los verbos irregulares en pasado, sí es siempre la segunda columna, ¿sí? Tenemos el verbo en infinitivo, verbo en pasado, que es la segunda columna, y en la tercera columna tenemos los verbos en pasado participio, ¿sí? Más el complemento. Esa es la estructura de la oración afirmativa. Sujeto más verbo en pasado más el complemento. Ahora, cuando hablamos de oraciones negativas y de oraciones interrogativas, en este caso vamos a estar utilizando un único verbo auxiliar, ¿sí? Tanto para sujeto singular como para sujeto plural. En este caso, el verbo auxiliar a utilizar va a estar siendo did. Recuerden, ¿sí? Que al estar el verbo auxiliar, en este caso, el verbo va a quedar en infinitivo, ¿sí? Recuerden siempre eso, cada vez que haya o tengan la presencia de un verbo auxiliar, el verbo no se modifica. Entonces, para las oraciones negativas vamos a tener un sujeto, ¿sí? Que puede ser singular o plural, seguido por el verbo auxiliar did,
más el not porque es la negación, ¿sí? Recuerden que puede ser didn't, que es la forma abreviada, o did not, ¿sí? Que es la forma larga, más el verbo, que va a estar en infinitivo porque no se va a modificar, más el complemento. Para las oraciones en interrogativo, recuerden que cambia de lugar el sujeto con el verbo auxiliar. Por ende, en este caso vamos a tener did, ¿sí? Al comienzo de la oración va a ser did más el sujeto, más el verbo en infinitivo, más el complemento. Entonces, hacemos un repasito del pasado simple. Lo vamos a estar utilizando, sí, para las acciones que ocurren en un momento definido o determinado del pasado. En este caso tenemos que tener en cuenta que vamos a estar en contacto con dos tipos de verbos, ¿sí? Los verbos regulares y los verbos irregulares. Para las oraciones afirmativas, ¿sí? Vamos a tener un sujeto seguido por el verbo en pasado. Recuerden que si el verbo es regular, le van a estar agregando terminación id, ¿sí? Ed. Si el verbo es irregular, van a ir al listadito que ustedes van a tener, se van a fijar y van a colocar dicho verbo en su modo pasado, seguido de el complemento. Para las oraciones negativas vamos a tener el sujeto, seguido por el verbo auxiliar did. Recuerden que en este caso, tanto para sujeto singular como para sujeto plural, el verbo auxiliar va a ser exactamente el mismo. Seguido por el not de la negación, ¿sí? Recuerden que puede ser didn't o did not, más el verbo en infinitivo, ¿sí? El verbo en su forma base, más el complemento. Igualmente en las oraciones, cuando son negativas, que ahora después cuando pasemos a la pizarra, se van a dar cuenta, yo siempre les aclaro que es negativa, ¿sí? Les pongo el not entre en paréntesis, ¿sí? Más el complemento. Y para las oraciones interrogativas, dijimos que el did va a pasar delante de la oración, ¿sí? Vamos a tener el did más el sujeto, más el verbo en infinitivo, más el complemento. Y por último, el último tiempo que vamos a ver, en inglés básico, ¿sí? Es el future simple, ¿sí? Que es el futuro simple. En este caso, cuando hablamos de futuro simple, lo podemos utilizar para decisiones que son tomadas en el momento sobre el futuro, para predicciones futuras o para promesas futuras. ¿Sí? Para esas tres cosas vamos a estar utilizando el futuro simple. Dijimos, predicciones futuras, promesas futuras, ¿sí? O decisiones que vamos a estar tomando en el momento sobre el futuro. En este caso, cuando hablamos del futuro simple, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Tanto para las oraciones afirmativas, negativas o interrogativas, vamos a contar con la presencia de will, ¿sí? Por lo cual, en las tres tipos de oraciones, el verbo no va a ser modificado, ¿sí? El verbo va a quedar igual, tanto en afirmativa como negativa o como interrogativa, ¿sí? Para las oraciones afirmativas, vamos a tener al sujeto más will, más el verbo en infinitivo, ¿sí? Más el complemento. Para las oraciones negativas, vamos a tener al sujeto más el will, puede ser will not, ¿sí? O won't, que la negación de will es won't, ¿sí? Más el verbo en infinitivo, más el complemento. Y por último, recuerden que en todas las oraciones interrogativas sí cambia de lugar el sujeto con el verbo auxiliar, ¿sí?
vamos a tener will más el sujeto más el verbo en infinitivo más el complemento. Entonces, hacemos un repasito. Sí, si bien es un verbo modal, ¿sí? Son todos considerados verbos auxiliares, ¿sí? Pero cuando vimos la parte de verbo, los tres verbos auxiliares más destacados, dijimos que eran to be, to have o to do. Ahora, está después la otra definición que a los demás verbos, como no pueden ser verbos principales, se los considera como verbos modales, ¿sí? Pero will también en tiempo futuro hace de verbo auxiliar. Ustedes en cualquier tiempo futuro, ya sea futuro simple, futuro continuo, futuro perfecto o futuro perfecto continuo, siempre, pero siempre el verbo auxiliar que van a estar utilizando va a ser will, ¿sí? Siempre. La única diferencia es que después cuando ustedes vean los demás tiempos en inglés técnico, se van a dar cuenta que en el caso del tiempo futuro, al will se le va a ir agregando cada vez más cositas, ya sea will be, will have been, ¿sí? Pero siempre que es futuro vamos a estar utilizando el will. ¿Hay alguien que entró más tarde y no llegó a escuchar los dos tiempos anteriores? Hasta acá se entendió. ¿Quieren que hagamos de nuevo un repasito rápido general de los tres tiempos? ¿O pasamos directamente a hacer los ejercicios en la pizarra? Buenísimo. Recuerden que con la pizarra, como siempre, avísenme si se ve. Igualmente lo voy a. Bueno, vamos a hacer entonces los ejercicios. No se ve nada, ¿no? Ahí se ve. Estoy haciendo malabares con esto. Ya sí. Buenísimo. Ya estaba por revolear el. A ver. Ahí se ve mejor. Buenísimo.
Vamos entonces a leer la primera oración. En primer lugar, tenemos que reconocer qué tipo de oración es. Entonces, pixeleado, ok, esperen, apago y vuelvo a aprender. ¿Ahí se ve? ¿O se sigue viendo feo? Entonces, dijimos, en primer lugar, tenemos que reconocer qué tipo de oración es. Entonces, a simple vista, ¿qué tipo de oración tenemos? ¿Afirmativa, negativa o interrogativa? Interrogativa, muy bien. Ahí la cambio. A ver si ahí se ve mejor. De nada. Tenemos entonces, sabemos que es una oración interrogativa. Por lo cual, lo que esto nos está indicando es que sabemos que entonces, en primer lugar, vamos a tener el verbo auxiliar, ¿sí? Seguido por el verbo. Ahora, al ser interrogativa, ya también sabemos cómo va a ir el verbo, ¿no? Si dijimos que es interrogativa y hay presencia de un verbo auxiliar. El verbo, ¿cómo queda? En infinitivo. Por ende, vamos a tener visit. Muy bien. Ay, qué feo se ve. Ahí está. Vamos a tener visit. Ahora, tenemos que determinar en qué tiempo está esta oración. Si nosotros tenemos they visit us soon. ¿Qué nos está diciendo en este caso? They visit us soon. Futuro, exactamente. ¿Por qué? Porque nos está preguntando, ¿sí? Si vamos a ir de visita pronto. Entonces es un tiempo futuro, ¿sí? Entonces, en este caso, si es tiempo futuro, ¿qué verbo auxiliar vamos a estar escribiendo delante de la oración? Will, muy bien. Tenemos will. Qué feo se ve esto. Entonces tenemos, will they visit us soon? ¿Todos se dieron cuenta que es un tiempo futuro? ¿Llegaron todos a darse cuenta de eso? Buenísimo. Vamos entonces con el ejercicio que sigue, perdón, con la oración que sigue. Si nosotros tenemos I, vean siempre, vean que entre paréntesis bueno, se me cayó. Yo les coloco los verbos visit, play, now, go, not be, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos el verbo play. Ahora, si nosotros tenemos tennis on Mondays. ¿Qué es lo que nos está indicando? Perdón, en primer lugar, ¿qué tipo de oración es? ¿Afirmativa, negativa o interrogativa? Afirmativa, muy bien. Ahora, ¿qué nos está queriendo indicar el Mondays? El apóstrofe es en Monday.
Claro, entonces, muy bien, Eve. Entonces, si es los lunes, ¿qué nos está queriendo indicar? ¿Que es una acción qué? ¿Que se hace de qué manera? Exactamente, Tincho. Es una rutina. Muy bien. Sí, en este caso, el apóstrofe es, nos está queriendo indicar justamente eso, ¿sí? Que son los lunes. Por ende, es una rutina. Al saber que es una rutina, estamos determinando ya automáticamente que estamos hablando de un tiempo en presente simple. Ahora, cuando hablamos de tiempo en presente simple, ¿qué teníamos que saber? Que sí, el sujeto era singular, al verbo le íbamos a estar agregando una S, ¿sí? Una S. Ahora, si el sujeto era plural, el verbo quedaba en infinitivo. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de sujeto tenemos? ¿Plural o singular? Plural, muy bien. Entonces, si es plural, ¿cómo queda en este caso el verbo? Igual, muy bien. Entonces ponemos I, bueno, yo me ofrezco. I play tennis on Mondays. En algunos casos, sí, el Mondays lo pueden encontrar con apóstrofe, ¿sí? De apóstrofe es, o si no, simplemente Mondays, todo junto, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Si nosotros tenemos, ya en primer lugar, ¿qué tipo de oración tenemos, muchachos? Sí, Tin me salió. Sí, Tincho, puede ser tranquilamente, si acá en oración hubiese puesto, hay tenis, o sea, en vez de ponerte on Mondays, te tendría que poner directamente, hay tenis every Monday. Es exactamente lo mismo. Porque te está igualmente indicando que es todos los lunes. De nada. Vamos con la que sigue. ¿Qué tipo de oración tenemos? Profe, te quería preguntar algo antes de pasar Sí, al dime, Eve. siguiente. Em, vio que dice tenis on Mondays. Sí, Mondays. mande. Em, la duda mía es que si estuviera el in, ¿no sería como lo mismo? ¿Por qué pone on? ¿Por qué sería on y no in? ¿Para qué usás? No, ¿por qué en este caso no se puede usar in Monday? Claro, eso es lo que pregunto. ¿Por qué es on y no in? ¿Qué tenés en esta oración distinto a otras? ¿El apóstrofe con la S? Exactamente. Ah, ¿es eso? Ajá, Ah, ok, gracias. de nada. Además, generalmente, Eve, cuando hablamos de días, se suele utilizar el on más que el in. No es que esté mal, porque ambos realmente significan lo mismo, pero puntualmente o generalmente se utiliza con los días on. Y sacando que en este caso también tenemos el apóstrofe. Como dijo su compañero, Tincho, tenemos una oración interrogativa. Voy a usar nuevamente tenemos oración interrogativa, ¿sí? Bueno, ahí está. Ahora, al saber que tenemos una oración interrogativa, ¿sí? Sabemos que vamos a contar con la presencia de un verbo auxiliar. Ahora,
tenemos que determinar en primer lugar qué tipo de tiempo verbal se está haciendo presente en dicha oración. Si nosotros tenemos she, tenemos entre paréntesis el verbo know, sí. ¿Qué significa exactamente, Agus? Muy bien, present simple. ¿Todos se dieron cuenta que es una oración en presente simple? Ahí, perdón, se los acerco más. She, now him. ¿Todos se dieron cuenta de que es una oración en presente simple? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? No. La oración, si ustedes tienen el verbo know, ¿no? ¿Qué significa en primer lugar el verbo know? Conocer. Muy bien. Entonces, esperen que igualmente acá les pongo el verbo igual porque queda igual. Sí. En este caso, ¿cómo se dan cuenta que la oración es presente simple? ¿Qué dijimos, Tincho? Vos que me preguntaste sobre el pasado. ¿Qué dijimos para qué se utilizaba el pasado? Exactamente, porque recuerden que en el pasado, ¿sí? Cuando es pasado simple, ¿sí? Son acciones que ocurren en un momento definido del pasado. En este caso, nada nos está indicando que es un momento definido. ¿Sí? No tenemos nada dentro de la oración que nos esté indicando, ¿sí? Un momento puntual. Por ende es, che, qué fea letra. Por ende es presente simple. Ahora, si tenemos, perdón, sujeto, en este caso tenemos she, ¿sí? Si tenemos she, sabemos que es un sujeto que singular. Entonces, si el sujeto es singular, das, exactamente, el verbo auxiliar a utilizar va a estar siendo das. Does she know him? ¿Sí? Ahora, la que le sigue tiene un poquito de trampa, ¿sí? Pero puse justamente este verbo porque pienso que la mayoría debe de conocer su forma, su, su forma. En este caso, si nosotros tenemos she, to Paris last week. En primer lugar, sabemos que es una oración afirmativa, ¿sí? ¿Qué tenemos en la oración que nos está indicando ya el tiempo? Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos el last week. Y en este caso, justamente por eso dije que este era amigo con trampa, go, es un verbo irregular, ¿sí? Yo justamente se los puse porque quería que vieran eso. El pasado de go, ¿sí? Tenemos que es went. Bueno, went. El pasado de go
¿sí? Es went. Entonces tenemos, she went to Paris last week. Vamos entonces con la que sigue. Tenemos he, pa. Entre paréntesis tenemos not be able to come. ¿Qué tipo de oración es? Si tenemos not be. Negativa, exactamente. Recuerden que siempre que ustedes vean el not así, ¿sí? Significa que yo les estoy indicando que la oración es negativa, ¿sí? Tenemos, esto nos indica que la oración es negativa y recuerden que el be es el verbo. Entonces, si sabemos que es una oración negativa, también sabemos que vamos a tener la presencia de ¿qué? Al ser negativa, sabemos que vamos a tener la presencia de un verbo auxiliar. ¿Sí? Recuerden que tanto para negativo como para afirmativo, ¿sí? Se utiliza el verbo auxiliar. Siempre que sea presente simple o pasado simple. Recuerden que cuando es futuro, usamos el verbo auxiliar tanto en afirmativo, negativo como interrogativo. Entonces, una vez que sabemos que es una oración negativa, sabemos que vamos a contar con la presencia de un verbo auxiliar, ahora tenemos que saber qué tipo de tiempo verbal está haciendo presencia en esta oración. Entonces, si tenemos he, entre paréntesis, not be able to come. ¿Qué nos está queriendo decir esta oración en primer lugar? He, able to come. Exactamente, Eve, es una oración en tiempo futuro. Muy bien, es una oración en tiempo futuro. Entonces, si es una oración en tiempo futuro, ¿cómo quedaría? He won't. Recuerden siempre. Bueno, acá tampoco anda esto. De ponerles los apóstrofes, ¿sí? He won't be. He won't be able to. Profe, el be Dime. no es el verbo to be, es un be que es otro verbo, ¿no? No, cuando hablamos de be, en este caso, acuérdate que el verbo to be puede ser como verbo principal, se puede utilizar como verbo auxiliar. Entonces, en este caso, el be, este tipo de be, ese que después vas a estar utilizando como been, cuando uses el pasado participio. Claro, pero no es el verbo to be, es otro verbo que se llama be. No, este es el verbo justamente to be, el verbo ser o estar. Claro, porque el verbo to be era are, am o is. Y acá para Pero estar en futuro. pero cuando lo estás hablando en presente simple. Claro, acá solo significa be. En este caso, al estar usándolo como verbo principal, es be. Recordad que cuando el verbo to be está en presente simple, va a ser is, are o am. Cuando va a estar en pasado, el verbo to be es un verbo irregular, por lo cual va a ser was o were, ¿sí? Y cuando después lo vean en inglés técnico como verbo participio, ¿sí? Verbo en pasado participio, va a ser been. Pero en este caso está actuando como un verbo principal. Entonces tenemos el verbo auxiliar, que va a ser will o will not, o won't en este caso, y el verbo to be está actuando como un verbo principal. Igualmente acá no lo estamos
modificando porque justamente está la presencia del verbo auxiliar. Pero si ustedes lo tuviesen en una oración en tiempo pasado, sí lo tendrían que modificar a was o were, dependiendo si es sujeto singular o sujeto plural. No sé si es que se entendió. Sí, profe, entendí. Me había quedado la duda esa, pero se entendió. Claro, porque acá tenemos to come. Al tener to come, ¿sí? He won't be able to come. Porque te está indicando que todavía no llegó, así que va a llegar tarde. Porque no va a llegar. De nada. Bueno, pasamos, chicos, doy vuelta así, como voy a que a ver si se ve mejor, peor. La que le sigue. Sabemos que es una oración interrogativa. ¿Sí? Acá, interrogativa. Al ser interrogativa, también sabemos ¿sí? que vamos a contar con la presencia de un verbo auxiliar, ¿sí? Y sabemos que entonces el verbo principal, que es get, va a quedar igual. Get. Muy bien. Ahora, tenemos que determinar qué tipo de tiempo verbal. ¿Por qué en presente simple? Ya hay algo que nos está indicando el tiempo. ¿Qué nos está queriendo decir? Where es dónde. Where es dónde. Entonces, ¿qué es lo que te está preguntando la oración? Exactamente, ¿dónde consiguió ese sombrero? Entonces, si estamos diciendo dónde consiguió ese sombrero, ¿qué tipo de tiempo verbal es? Pasado, muy bien. Y si es pasado, ¿qué tipo de verbo auxiliar vamos a estar utilizando? Did, muy bien. Where did you get that hat? Vamos con las que sí, con las últimas dos que siguen. Como podemos ver, ¿sí? Son todas negativas. Tenemos un not acá y un not acá. Vamos igual por la primera. Tenemos they, tenemos not work in New York. ¿Qué tipo de tiempo es? ¿Presente, pasado o futuro? Presente. Muy bien. Entonces, si tenemos tiempo presente y tenemos una oración en negativo, ¿cómo sería la oración? They don't work
in New York. Y la que le sigue, también sabemos que es una oración en negativo. Pero nos dice they, tenemos not drive to work. ¿Qué tipo de tiempo verbal está en este caso? ¿Están todos seguros que es un tiempo en presente? ¿O hay alguien que piensa distinto? Tenemos tiempo presente, tiempo futuro. ¿Hay alguien que tira un tiempo pasado? Ahí estamos. A ver, quiero que me defiendan por qué piensan que es. Los que dijeron tiempo presente, díganme por qué piensan que es tiempo presente. Los que me dijeron tiempo futuro, díganme por qué es tiempo futuro. Y los que me dijeron tiempo pasado, a ver, díganme por qué es tiempo pasado. Una sola es la correcta, eso sí estamos seguros. Pero tenemos they not drive to work. Pincho, respondiéndote a vos. ¿Hay algo que te está indicando que es una rutina? No. Entonces, si no te indica que es una rutina y que no es un estado, sabemos que entonces tiempo presente no es. Sí, sí, Eve. O como para el trabajo. Entonces nos quedan dos tiempos. Tiempo puede ser tiempo pasado o tiempo futuro. Pero el momento definido a vos te está diciendo que, pero miren la diferencia en este caso de futuro. Si ustedes tienen he won't be able to come. ¿Qué significa able? Capaz de. Muy bien. Entonces acá tenemos algo que nos está indicando able to come, sí, pero vamos a hacer así, para que se entienda mejor. Able to come. Acá tenemos un capaz, ¿sí? Entonces ya al tener un capaz, ya sabemos que es futuro. En este caso, entonces, acá ustedes tienen algo que les está indicando ese tiempo futuro. Claro, es un tiempo pasado. ¿Por qué? Porque el momento que está indicando, ¿sí? Les está diciendo que ellos no manejan, ¿sí? ¿Cuál es el momento exacto? O sea, el to work, ¿sí? ¿Para qué? O sea, a ustedes les están indicando.
y la C, ¿sí? Una acción que está ocurriendo en un momento definido del pasado. ¿Cuál es ese momento definido? En este caso, to work. En este caso, porque justamente teníamos able to come, ¿sí? Se dio que justo sea to come o to work, ¿sí? Pero en este caso adelante teníamos un able, ¿sí? Que nos estaba diciendo capaz o quizás, como ustedes lo quieran tomar, ¿sí? Entonces ahí puntualmente nos estaba indicando que era en tiempo futuro. Ahora, en este caso no teníamos nada que nos indicara que era, perdón, estoy indicando a cualquier lado, que era tiempo futuro, ¿sí? Pero sí nos estaba indicando una acción, ¿sí? Justamente en un momento definido. Este momento definido es justamente to work. Entonces, si sabemos que es un tiempo pasado, ¿sí? Y es una oración negativa. Entonces, ¿cómo queda dicha oración? They didn't drive to work. Muy bien. Bueno, disculpen la letra esta mía horrible que me está saliendo. Drive. Bueno, ahí está. Ahí, eso es una B. No sé si se ve que es una B. Bueno, ahí está. They didn't drive to work. ¿Se entendieron dentro de todos estos ejemplos? ¿Quieren que borre y si quieren que hagamos una tandita más? Ok. Recuerden que desactivo camarita, pero si tardo un poquito, no se asusten, no es que me quedé dormida, estoy copiando, ¿sí? Igual voy a intentar de copiarles lo más rápido posible.
Ahí está. A ver. Se ve medio horrible, pero lo voy a ir acercando. En la primera tenemos Mary, papá, papá, eat, el verbo eat, entre paréntesis, pizza, twice a week. En primer lugar, ¿qué tipo de oración tenemos? ¿Afirmativa, negativa o interrogativa? Afirmativa. Muy bien. Ahora, al saber que es una oración afirmativa, tenemos que saber qué tipo de tiempo verbal es. ¿Sí? Pero ya hay algo en la oración que nos está indicando. Y tenemos Mary, papá, papá, pizza, twice a week. ¿Qué nos está queriendo decir el twice a week? Es twice a week, ¿qué nos quiere decir? Que come pizza 2 veces a la semana. Muy bien. Entonces, nos está diciendo que come pizza 2 veces a la semana. Muy bien, Tincho. Es una rutina. Por ende, al ser una rutina, sabemos que es un tiempo en presente simple. Ahora,
Una vez que determinamos que es una oración afirmativa y que es una oración en presente simple, tenemos que ver qué tipo de sujeto es el de la oración. En este caso es Mary. Si es Mary, ¿qué tipo de sujeto es? ¿Singular o plural? Singular, muy bien. Entonces, si es sujeto singular, quedaría it's. Exactamente. Al ser sujeto singular, le agregamos la es al final. Mary eats. Ay, qué feo se ve. Mary eats pizza twice a week. Vamos a la oración que sigue. Igual son todas oraciones afirmativas y hay una interrogativa nada más. Sabemos que es una oración entonces también afirmativa, ¿sí? Ahora, tenemos que saber el tiempo. En esta oración también, exactamente, pasado simple. ¿Por qué? Porque tenemos el last night. Muy bien. Entonces sabemos que es una oración en pasado simple. En este caso, al ser una oración en pasado simple, tenemos que prestar atención al tipo de verbo. Si es un verbo regular o un verbo irregular. Walk. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Es un verbo regular o es un verbo irregular? ¿Saben qué tipo de verbo es? Regular. Muy bien, Aus. Entonces, si es un verbo regular, ¿cómo quedaría en la oración? Walked. Muy bien, con ed al final. Ahí se ve. Igual se los voy acercando como para que vean. ¿Ves desde day be? Ahí, Barbie. Ahí estoy puntualmente indicando esa oración. They be happy to be home. No, pero yo lo veo bien. Dice, they be happy to be home. Home. Se tendrá que estar viendo bien, porque... Igualmente les voy leyendo, ¿sí? Se lo pongo así más cerquita como para que vean puntualmente la oración. En esta tenemos they, papá, papá, be, Eve, esta te la puse justamente como habíamos hablado de el be. Happy to be home. Esta sabemos que es una oración en afirmativo, ¿sí? Ahora, ¿qué tiempo es? Les está diciendo, ellos... Ah, genial, Barbie. Sí, quizás es por lo de la pantalla, que se ve más cortito. Si a ustedes les está indicando que ellos, papá, felices, to be home, cuando llegan a casa. Si es cuando llegan a casa, to be home, a ustedes les está diciendo to be home. ¿Pasado? Ya, Claro, es pasado. Está bien. No, porque ahí que pusieron presente, futuro y yo tiré pasado. Claro,
Yo estaba esperando, tipo, alguien que me tire el pasado, que no me lo tiraban. ¿Por qué es pasado? Porque acá también les está indicando que ellos, ¿qué? Estaban felices cuando llegaron a la casa. ¿Sí? Está indicando que la acción tuvo un momento, ¿sí? Un momento definido del pasado. ¿Cuál fue? To be home, cuando llegaron a casa. Entonces, si es tiempo pasado, dijimos que be, ¿sí? Era un verbo irregular, ¿sí? Cuando be es un verbo irregular, es was para sujeto singular y were para sujeto plural. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de sujeto tenemos? Plural, muy bien. Por ende, va a ser were. They were happy. Ay, no se ve. They were happy to be home. Pero ¿se entiende por qué es pasado? Porque a ustedes les está justamente indicando una acción, ¿sí? Está ocurriendo en un momento definido del pasado. Justamente el momento definido es cuando ellos llegaron a la casa. ¿Sí? To be home. Vamos a la que le sigue. Tenemos if you help me, I, tenemos finish, entre paréntesis acá. Soner, futuro, muy bien. ¿Qué es lo que ya apenas leemos la oración nos está indicando que es futuro? El if, muy bien. Esto, chicos, nos indica que es futuro. ¿Sí? If you help me, decía que está diciendo, si vos me ayudas a mí, I, dijimos que tanto para oraciones en afirmativo, negativo o interrogativo, cuando es futuro, ¿qué es lo que siempre, pero siempre utilizamos? El will. Muy bien, Agus. Will finish. I will finish sooner. Vamos a la que le sigue. En este caso tenemos una pregunta, ¿sí? Es una oración interrogativa. Tenemos you, find your book. En este caso, ¿qué tipo de oración es? Esta es media tramposa. Presten atención. ¿Por qué es pasado esta oración? ¿Por qué Eve, August dicen que es pasado? Exactamente. Claro, sí, bastante despistado las personas. Exactamente. Él perdió su libro y entonces están preguntando si lo encontró. Entonces, si es tiempo pasado, ¿cómo va a ser la estructura de la oración? Entonces, did you find? Ahí está. Did you find your book? Entonces, en este caso,
la oración sería as. Find, ¿quién fue la que preguntó? Eve es un verbo irregular. En este caso no cambia porque tenemos el verbo auxiliar did. Pero si fuese una oración afirmativa, find es un verbo irregular que el pasado de find es found. ¿Sí? Es F-O-U-N-D. Found. Igualmente, recuerden que yo el listado de verbos irregulares se los voy a mandar, ¿sí? Y lo van a poder tener, ya sea tanto para el examen parcial, ¿sí? De la semana que viene, como para el examen final, ¿sí? Porque son muchos verbos y tampoco pretendo que se los aprendan todos de memoria. Así que quédense tranquilos que para el examen ustedes pueden tener el listado. Sí, 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 sí. Son como 145, si mal no recuerdo. Creo que son 145 verbos irregulares. Así que no pretendo que se los sepan todos. Así que por eso quédense tranquilos que cuando tengan que hacer el examen pueden tener el listado. Vamos a pasar entonces a la última. ¿Qué tenemos? Be careful. Bueno, ahí dice careful, por más que esté medio feo, pero dice careful. Tincho, si ya les mandé el listado, genial. Si no, se los mando, si no, igualmente se los mando, porque no recuerdo si es que ya se los mandé con lo de verbos. 144. Bueno, estuve cerquita, 145 por uno. Listo, entonces, genial. Si ya lo tienen, bueno. Aus, me habías dicho tiempo futuro. Exactamente, es un tiempo futuro. Es tiempo futuro. ¿Por qué es tiempo futuro? Por acá, ¿qué nos están diciendo? Be careful, ¿sí? You, papá, y tenemos fall, ¿sí? Tené cuidado. Exactamente, porque es una predicción o una advertencia. Muy bien. Entonces, si es tiempo futuro, ¿cómo quedaría la oración? Be careful, you will fall. Exactamente. You. Muy bien. Hasta acá, pequeños polluelos. ¿Entendieron estos tres tiempos verbales? Que son los únicos que se ven hasta en inglés básico. Después en inglés técnico se ven todos, pero... Los ejercicios de este estilo, yo se los voy a mandar a los ejercicios por Google Forms, ¿sí? Por la misma plataforma que estuvieron realizando los demás trabajos. La única diferencia es que en este caso no me los van a mandar a mí. ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes hagan los ejercicios, yo automáticamente les voy a poner como para que ustedes puedan ver las respuestas correctas. Y en caso de que ustedes tengan alguna respuesta mal, automáticamente ustedes puedan ver las respuestas correctas. ¿Por qué les digo esto? Porque como el examen es la semana que viene, y no sé tampoco si es que voy a poder llegar tipo, a corregirles a todos uno por uno, me parece mejor que ustedes ya cuando estén haciendo los ejercicios puedan ver las respuestas que son correctas. AUS, sí, las toma, pero dependiendo cómo yo lo tenga escrito. Un ejemplo, ¿no? Si yo, no sé, escribí, no sé, ya sea una letrita en mayúscula, no sé, y ustedes lo pusieron todo en minúscula, o el apóstrofe está un poquito más corrido que como el que yo lo puse, un ejemplo, ¿no? Se los cuenta como mal. Yo igualmente, cuando hago las correcciones, corrijo uno por uno, ¿sí? Porque como sé que la plataforma lo toma como mal o directamente no te lo cuenta. No, igualmente en el parcial no te hagas drama, porque yo el parcial sí lo corrijo
digamos, me tomo el trabajo de ir punto por punto. O sea, eso se los corrijo yo, así como hago con los trabajos prácticos, por eso no se hagan drama. Pero decía más que nada esta actividad, ¿por qué? Porque como estamos cerca de... si vamos a hacer una cosa, si yo se los puedo llegar a mandar hoy el trabajo, sí le pongo nota. Si lo llego a poder armar hoy y mandárselos hoy, a la madrugada seguramente, porque la última clase de la noche es hasta las 24, sí le pongo nota porque ahí sí llegaría a corregirlos. Si no lo puedo llegar a armar hoy, no porque no me parece justo que ustedes tengan que rendir sin tener las correcciones. ¿Sí? Más que nada es por eso. O si no, lo que podemos hacer, si les parece bien, si no es, le ponemos al trabajo nota, pero a medida que igualmente ustedes, una vez que ustedes lo entregan, que igualmente puedan ver las respuestas correctas e incorrectas, como para que ya tengan en qué se equivocaron, y yo igualmente le puedo poner la nota, pero ustedes ya tienen las respuestas correctas. Eso también podemos hacer. Si les parece bien, hacemos así. Jenny, vimos las explicaciones de los tiempos en presente simple, pasado simple y futuro simple. Yo igualmente ese Word sí yo lo tengo armado. No lo pude subir antes porque estuve sin luz 4 días, así que se me complicó un poquito. Pero ese Word sí ya lo tengo armado como para subírselos ahora. Eso sí, ya se los voy a subir porque ya está. Profe, ahí Y en me todo caso, fijé y sí pasó todos los verbos. ¿Están en el apunte ese de verbos? Para que no lo pase otra vez. sí, ahí creo que lo había puesto Tincho, había puesto que eran 144 verbos. Me sentí media desilusionada porque yo dije 145, pero bueno, no, pero sí, ya están pasados, así que recuerden que ese listado lo pueden tener, sí, ya sea para el examen parcial como para el examen final, ¿sí? Pero esto va a ser lo que va a estar, lo que no les subí, que sí me tengo que acordar, es el Word de las oraciones, que eso no se lo subí, eso se lo tengo que subir también, para que lo tengan. Eh, los ejercicios de las oraciones, chicos, que igualmente se los voy a mandar, eso también van a tener las respuestas correctas. Los ejercicios de las oraciones van a tener las palabras sueltas, ¿sí? Y ustedes únicamente van a tener que acomodarlas. Nada más que eso, no es nada de otro mundo. Pero hacemos, si quieren, así. Yo puedo armarles, voy a armar ahora el trabajo con tal de poder mandárselos después de la clase, de la noche. Así ustedes ya lo tienen y me lo mandan, y a medida que me lo van mandando, yo ya los puedo ir corrigiendo. Sé que están con muchos trabajos prácticos, así que chicos, me lo pueden mandar cuando ustedes puedan, ¿sí? Aquellos que por algún motivo no lo puedan mandar antes del examen parcial, no se hagan drama, ¿sí? Yo igualmente les voy a dejar las respuestas como para que ustedes las puedan ver. Si hay alguien que me dice, profe, no llego a mandar el TP, me avisa, sí, que vemos ahí cómo lo podemos solucionar, pero no se hagan ningún problema. ¿Sí? Pero únicamente entonces dijimos que para este segundo parcial sí entraba entonces tiempos verbales, va a entrar un ejercicio de tiempos verbales, un ejercicio de oraciones y un ejercicio de verbos, nada más. Se va a tomar todo lo que se vio, nada raro, nada de otro mundo. Igualmente, si tienen alguna duda, alguna consulta, como siempre, ustedes me pueden mandar, ya sea por WhatsApp, ya sea por el Classroom, ya sea por el correo. Para los que todavía no les mandé la nota de el trabajo práctico número 2, que es el de verbos,
los voy a estar corrigiendo después de la clase de la tarde, ¿sí? La clase de la tarde es de 2 a 4, así que de 4:30 entre las 4:30 y las 5 ya me voy a poner a corregirlo, así que estén atentos. Me habían quedado, creo que eran 50 los trabajos que me habían quedado, que son los últimos que me estuvieron mandando. Los demás ya fueron entregados todos. Si hay alguien que no le llegó, porque vieron que anda como algunos llegan, a otros no, me puede avisar que yo les mando la nota, no hay ningún problema. ¿Alguna duda, alguna consultita, pequeños? Algo que quieran consultar, que quieran saber del parcial, algo puntual. Sí. Eso sí, el parcial, en vez de tomarlo a las 9:30, eso sí, lo voy a estar tomando a las 10. Va a ser como el primer examen. Les voy a dar, yo siempre les doy las 2 horas, así que quédense tranquilos que les voy a dar las 2 horas. Como para que puedan realizar el examen de forma tranquilos, ¿sí? Sin tener que estar apurados. Nati, todavía no sé cuántos puntos son, porque a ver, si bien digamos, son 3 conceptos que estuvimos viendo, que son la de verbos, oraciones y tiempos verbales, no sé si quizás hacer un ejercicio de verbo, un ejercicio de oraciones y quizás 2 ejercicios de tiempos verbales. Cuando digo 2 ejercicios de tiempo verbales, me refiero a que quizás en el primer ejercicio yo a ustedes les aclare, no sé, este ejercicio va hecho en presente simple, este va en pasado simple, este va en futuro simple, y quizás después el último sea como un rejunte de los 3 tiempos y ustedes tengan que ver qué tiempo verbal es. Quizás haga así, entonces en este caso serían 4, nada más. Tampoco lo voy a hacer súper largo porque no. No, por favor, de nada. Pero sí, el examen va a estar siendo entonces de 10 a 12. Eso sí, en caso de que alguno necesite el certificado de trabajo, me avisa, hacen si quieren un listadito como hicieron antes. Así yo puedo mandarle a la secretaría para que después me hagan sus certificados de examen, ¿sí? Si lo podemos tener, sí, perdón, si ya alguno sabe en estos días, ¿sí? Que van a necesitar el certificado de examen, si les parece bien, hablen entre ustedes en el grupo de WhatsApp, más que nada porque así ya puedo mandar el listado lo antes posible y ustedes pueden tener el certificado eh, lo más pronto, como para que no tengan ningún problema en el trabajo o esas cosas. Recuerden que en noviembre, ¿sí? La última semana de noviembre tenemos el repaso para el examen final, ¿sí? Eso también. Pero bueno, espero que se haya entendido esto de los tiempos verbales. Ya saben, cualquier duda, consulta, me pueden mandar mensajito, no hay ningún problema, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Agus.